Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo y a su nombre. Adoramos el nombre del Señor, aleluya, porque eres bueno. Bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda estar una vez más en su casa. Amén. Gloria a Dios. También damos gracias por la oportunidad que el Señor nos da de poder aprender de su palabra. Gloria a Dios. Poder enseñarla y también ponerla en práctica. Amén. Porque lo bueno de esto es que al estudiar su palabra nosotros no simplemente la memoricemos, sino que la pongamos en práctica. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, gloria a Dios, a poder entender su palabra. Amén. Gloria a Dios. Estamos esperando por el audio. Vamos a tener hoy el estudio de Romanos capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Te adoramos, Rey de Gloria. Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Señor, no te vamos a pedir que bendiga tus palabras porque ellas son benditas. Padre eterno, te pedimos en esta hora
que tú estés usándonos, que tú quites toda palabra humana, toda palabra de hombre, y que tú pongas tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, que podamos entenderla, gloria al nombre del Señor, y que podamos, Padre eterno, aplicarla conforme a lo que tú no quieres dejar dicho en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Como dijimos al principio, vamos a estar estudiando o explicando el libro de Romanos capítulo 6. Anteriormente estudiamos el libro de Romanos capítulo 5. ¿Alguien recuerda qué nos dijo este capítulo? Romanos capítulo 5. ¿Alguien puede decir? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tratamos en el estudio anterior? Gloria a Dios. Damaris. Gloria a Dios. Bueno, en el capítulo anterior, Romanos 5, hablamos de Adán y de Cristo. Hablamos de que somos salvos por medio de la gracia, por la justificación, por medio de la fe. Y también que nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que así mismo como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también lo haremos. La misma gloria que levantó a Cristo, esa misma gloria nos levantará en el día postrero. Amén. También, gloria al nombre del Señor, se habló de la ley. Y voy a leer específicamente el versículo 20 del capítulo 5, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia, por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Lo que Pablo había dicho en este capítulo es que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esto suscita una cuestión de mucha importancia. Gloria al nombre del Señor. Pablo introdujo la idea de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahora él hace esta pregunta. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Gloria al nombre del Señor. Será de ayuda seguir el argumento de Pablo en este capítulo y comprender lo que él nos dice. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué dice Pablo? Que en la gracia tenemos una posición, pero que esa posición la tenemos en Cristo. Y que por ende debemos de ser cada día identificados con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pero este libro de Romanos ha tenido muchísimas controversias. ¿Por qué? Porque como dijimos anterior, somos justificados por medio de la fe. Gloria al nombre del Señor. Y por la gracia somos salvos. Entonces, hay muchos eruditos o exégetas, como dicen, que han entrado en controversia conforme a lo que dice la palabra, de que somos salvos solamente por gracia. Están los legalistas. Ellos dicen que este evangelio de la justificación es imposible que nos ayude a nosotros llegar al cielo o a ser salvos, porque ellos dicen que somos salvos o que debiéramos de ser salvos por gracia, sí, pero cumpliendo la ley. Pero ya en los capítulos anteriores dijimos que no somos salvos por obra, que es lo que nos lleva a la ley, sino que solamente somos salvos por gracia. Pero también están los antinomianos. Ellos dicen que es así, como dicen los legalistas, que la gracia nos da licencia para pecar. Gloria al nombre del Señor. Inclusive hay un monje ruso que se llamó Gregory Rasputin. Él vivió bajo esa enseñanza. Gloria al nombre del Señor, valga la redundancia, también vivía esto. Y él decía que a mayor pecado, mayor gracia.
Gloria al nombre del Señor. Pero la gracia nos pone en la posición, como le dije, y nos enseña a andar de manera digna en ella. ¿Y cuál es nuestra posición? La posición del creyente es que está en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y por ende debemos de ir cada día demostrando que si antes vivíamos bajo la ley o bajo el pecado, ahora vivimos por gracia. Pero nosotros tenemos que cada día identificarnos más de que somos cristianos y de que estamos en la posición de Cristo. Amén. Pero diciendo esto, ¿deberíamos de vivir una vida de pecado para poder alcanzar mayor gracia? ¿Creen ustedes que deberíamos de vivir una vida de pecado? No, ¿verdad que no? Dice Pablo, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si el Señor nos limpió, si el Señor nos lavó, si el Señor nos glorificó, dice su palabra, nos santificó, ¿cómo vamos nosotros entonces a volver atrás? No sé si recuerdan un tiempecito ya, o lo que le hicimos gloria al nombre del Señor, un debate del libro de Gálatas, y a mí me llamó mucho la atención, porque en Gálatas capítulo 4 habla de los hijos de la esclava y de la libre, hablando de Agar, gloria al nombre del Señor, y de la esposa de Sara, exactamente, gloria al nombre del Señor, ustedes están en esto, de Sara. Decían cuando Pablo fue y predicó a Gálatas el evangelio de la gracia, algunos preguntaron, ¿qué fue lo que Pablo le dijo? No, que ahora nosotros vivimos por gracia porque ya no vivimos por ley. No, entonces algunos le dijeron, un judío, no, ustedes, está bien eso de la gracia, pero ustedes también tienen que guardar la ley. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Eso no es lo que dice la palabra. Pero cuando hablamos de que estamos muertos al pecado, que dice la palabra, no significa que nosotros somos insensibles a sus tentaciones. Gloria al nombre del Señor. Sí, nosotros ya morimos al pecado, pero las tentaciones están ahí y debemos de luchar a diario con eso. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que debemos de huir de las tentaciones. Nosotros debemos de huir del pecado. Nosotros, sí, ya nosotros no somos esclavos del pecado y nos vamos a quedar ahí. No, claro que no. Debemos de huir del pecado. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esto lo que significa es que somos ya libres del pecado. Que el pecado ya no te gobierna. El pecado no te obliga, valga la redundancia, a pecar, sino que tú tienes que tener un control y vivir de manera diferente, de manera digna, como un creyente, como un siervo de Cristo. El pecado ya no es mi dueño. Gloria al nombre del Señor. Inmediatamente yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Como creyente, decía Elizabeth ahorita, que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Y no podemos hacerlo de la manera que lo hizo el monje. Vamos a pecar mucho para que la gracia sobreabunde mucho. No es así. No podemos seguir siendo esclavos del pecado. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Aleluya. Dice la palabra que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Lo que Pablo quiere decir es que al ser sumergido en el agua, ustedes saben que nosotros nos bautizamos. ¿Quién no se ha bautizado aún aquí? ¿Quién no se ha bautizado? Todos fuimos bautizados. Que cuando nosotros fuimos bautizados en agua, esto es una representación de ¿qué? De la muerte de Cristo, pero en nosotros de la muerte del viejo hombre. Gloria al nombre del Señor. Nosotros estábamos muertos, dice el libro de Efesios, en nuestros delitos y pecados, y ahora pasamos a vida
Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, un viejo hombre se sumerge en el agua. Cuando sale ese hombre, es un hombre renovado. Gloria al nombre del Señor. Pero hubo algo que dijo mi hermano Nino anoche y me causó mucha risa. Si cuando usted es bautizado en agua y su vida sigue igual, entonces, dijo Nino, usted lo que fue mojado. Usted le echaron agua y ya. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice un corito por ahí, que se te note. Que se te note que Cristo vive en ti, que tú eres diferente, que las cosas que tú antes hacías ya no las debes hacer ahora. ¿Por qué? Porque ahora tú eres una persona diferente. Que no digan por ahí que nada más fueron mojados en agua. Amén. Sino que tu vida cambie. A veces no tenemos que cambiar, quitarnos todo rápidamente, porque he visto muchas personas que cuando vienen al Evangelio, gloria al nombre del Señor, ellos mismos empiezan a dejar esto, a dejar esto, a dejar esto. Pero ¿qué pasa luego? Así mismo como dejaron todo rápido, vuelven otra vez y dan para atrás. No, debemos de tener una comunión con el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros. Y Él nos limpia y nos dice, tú tienes que dejar esto, sí lo tienes que dejar, y tienes que dejar aquello. Gloria al nombre del Señor. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, gloria al nombre del Señor, que fuimos sepultados juntamente con Él, puesto que estamos unidos a Cristo por la fe. Como símbolo es el bautismo de su muerte y su sepultura. Gloria al nombre del Señor. Pero esto se convierte en nuestra nueva vida, en nuestra realidad. Una nueva vida. Poseemos ahora una cualidad y un carácter de principio vital. Un creyente regenerado por Cristo. Gloria al nombre del Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos resucitados. Fuimos plantados con Cristo, gloria al nombre del Señor, y así también vamos a resucitar con Él. La palabra semejanza de su muerte se refiere, como le dije ahorita, al creyente que es bautizado en agua, que ya tiene un compromiso con el Señor, y que tenemos que saber que en la semejanza de su muerte somos bautizados, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Pero algunos estamos de acuerdo con ser plantados, gloria al nombre del Señor, y resucitados por la gloria de Dios. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a ser también plantados con su muerte? En la resurrección, muy bien, ok, gloria a Dios. Pero nosotros como cristianos, dice la palabra que seremos probados como oro en el fuego. Gloria al nombre del Señor. Las cosas que padeció Cristo no las vamos a padecer porque Él la padeció por nosotros. Pero nosotros no podemos hacernos la vista gorda y decir, ok, ya esta vida de aquí en adelante va a ser de flores y flores y flores. No, señores, tenemos prueba, gloria al nombre del Señor, pero así como Cristo venció en la cruz del Calvario, nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria al nombre del Señor. Fuimos crucificados juntamente con Él. Gloria al nombre del Señor. Dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu, por la fe del Hijo de Dios.
Gloria al nombre del Señor. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Gloria a Dios. Nuestro viejo hombre tiene una nueva identidad. Gloria a Dios. En Cristo tenemos una nueva identidad. Ya no podemos vivir bajo los rudimentos del viejo hombre. Somos transformados por Cristo y por ende debemos de vivir como un nuevo hombre en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice que el creyente tiene dos naturalezas y que ellas pelean entre sí. Dice la palabra que las cosas que quiero hacer, o sea, lo bueno que quiero hacer, no hago. Hago lo malo. ¿Pero por qué lo hago? Gloria al nombre del Señor. Porque hay una naturaleza que viene desde Adán. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que el pecado entró a nuestras vidas. ¿Por qué? Por Adán. Y por él entró la muerte. Pero asimismo, como entró el pecado por Adán, por el primer Adán, porque se dice también que Jesús es el segundo Adán o el Adán postrer. Gloria al nombre del Señor. Por Jesús entró la vida eterna y la salvación para con nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué dice más? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En capítulos anteriores estábamos hablando de que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. No te salvan las obras, no te salva nadie. Somos justificados por la fe. Somos salvos solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, por nada más. Gloria al nombre del Señor. Por causa de nuestra unión con Cristo, ustedes saben que somos unidos a Cristo. Bueno, y lo dicen los versículos que estamos leyendo. Gloria al nombre del Señor. Dice, desde el versículo 2, de ninguna manera, respondiendo al versículo 1, ¿verdad? Y dice, porque lo que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente. ¿Qué quiere decir? Somos con Cristo. O sea, estamos unidos a Cristo mediante la fe. Con Él somos unidos a Él y somos unidos con Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso tenemos que entenderlo. Que estamos unidos a Cristo. En la mente de Dios, cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, así mismo fuimos crucificados todos, porque nosotros teníamos que estar ahí. Gloria al nombre del Señor. Él lo hizo por nosotros. Dice la palabra que Él se hizo pecado y Él no estuvo en pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros teníamos que estar ahí y con Él fuimos justamente crucificados. Gloria al nombre del Señor. Pero por Él también seremos resucitados. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor porque están como muy calladitos ahí. Gloria a Dios. Con Cristo somos uno, pues estamos unidos a Él. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo no solo quiere decir que los creyentes vivirán en la presencia de Cristo por la eternidad, sino también que todos los que han muerto con Cristo, lo cual es cierto acerca de todos los creyentes, vivirán una vida aquí en la tierra, pero que esta vida va a ser bajo los rudimentos divinos. ¿Por qué? Porque es Dios, en realidad es Cristo quien nos ayuda. Nosotros no podemos hacer nada si Él no nos ayuda. Por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. Nosotros no somos salvos por nuestra propia cuenta porque yo me porto bien y por eso yo soy salva. Eso no es así. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que tenerlo muy claro. Somos salvos por gracia, por fe, por Cristo, por nada más. Y eso no se nos puede olvidar. Como decía Amarilis cuando dio el estudio en el capítulo 4, gloria al nombre del Señor, Cristo cuando murió por nosotros pagó nuestra cuenta. Cristo pagó nuestra cuenta, gloria al nombre del Señor, y nos dejó un depósito. Entonces no somos salvos solamente por Cristo.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuestra confianza está basada en el hecho de que Cristo resucitó, gloria a Dios, y que murió una sola vez. Él no va a morir 2, ni 3, ni 4 veces. ¿Recuerdan en el libro de Levítico cuando las personas pecaban, que llevaban que un palomino, dependiendo del pecado, llevaban un animal para sacrificarlo? El sacrificio de Cristo fue una sola vez y no se necesita más sacrificio. Cuando Él murió, gloria a Dios, al pecado murió a su paga y a su demanda. Gloria a Dios, acabó la obra y ajustó la cuenta de forma perfecta, que nunca más tiene que ser repetida. Ahora que vive para Dios. Esto no quiere decir que Jesús siempre vivió para Dios, pero hace referencia a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora que vivimos, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Ahora que vivimos para Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Como resultado de una nueva vida y una nueva esfera. Cuando Cristo murió, también, no sé cuál es, Nino, cuando hablábamos anoche de que cuando Jesucristo fue crucificado, también clavaron ahí el acta de los decretos. ¿Y qué quiere dejar dicho esto? Gloria al nombre del Señor. Que la cuenta tuya, si usted debía 10,000, si Damari debía 5,000, si Elizabeth debía 20,000, vengan todos. Y fueron clavados ahí. Ya nosotros no le debemos nada a nadie. Y decía Marilis, y se nos dio un depósito. Si nosotros entendiéramos qué el Señor nos dice con esto, gloria al nombre del Señor. Allí fueron anulados todos los decretos, todo lo que estaba en contra de nosotros fue anulado por Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, tenemos que entender esto. Dice el versículo 11, gloria al nombre del Señor. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo describe la muerte de Cristo como una muerte al pecado, aunque sin pecado él mismo, gloria al nombre del Señor. Cristo, no obstante, estuvo sujeto al poder del pecado en virtud de su encarnación, y su muerte le libró para siempre de todo poder. Gloria al nombre del Señor. Debemos de apropiarnos de esta identificación con Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Gloria al nombre del Señor, y actuar en base a ella. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo nos exhorta a que reconozcamos que estamos en Cristo y que por Él vivimos. Gloria al nombre del Señor. La primera enseñanza del capítulo 6, del 1 al 14, yo se la voy a repetir. Se la he dicho la noche entera, pero yo se la voy a repetir otra vez. Somos salvos solo por gracia. Somos justificados por la fe en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Gloria al nombre del Señor. No se nos puede olvidar. Y en Cristo
tenemos una nueva identidad. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 15, gloria al nombre del Señor, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Recuerden que el capítulo 14, lo voy a repetir, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el 15 dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Los que tienen miedo de la gracia, gloria al nombre del Señor, ellos insisten que la gracia nos da licencia para pecar, pero no es así, dice Pablo. De ninguna manera. Nosotros no estamos bajo la ley, pero no andamos sin ley. Nosotros no andamos como, quién sabe cómo no. Nosotros andamos bajo la ley que es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y conforme a esto, nosotros caminamos. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Le dice Pablo a los romanos, gloria al nombre del Señor, que ellos obedecieron de corazón porque hicieron suya esta enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Pablo expresa este tema sugiriendo que nosotros ya no estamos bajo la ley mosaica, pero no es que no estamos sin ley. Al contrario, como dice el versículo ya leído, no es que nosotros ahora no vamos a estar sin ley. Antes estábamos sujetos al pecado y Él era nuestro dueño. Ahora nosotros cambiamos de dueño. Tenemos una nueva ciudadanía. Gloria al nombre del Señor. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 9, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eran libres para la justicia. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. ¿Qué Pablo nos dice aquí? Que antes, cuando estábamos en pecado, nosotros vivíamos una vida desordenada. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora vinimos a Cristo y esas cosas, ¿cuáles beneficios nos daban? No lo veíamos así, pero nada de lo que hacíamos en el viejo hombre nos daba ningún beneficio. Pero dice la palabra que ahora que vivimos y que somos justificados en Cristo, nuestra paga es la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. En Cristo tenemos vida eterna. El versículo 2, quiero que le ponga, el versículo 22, quiero que le pongamos un poquito de atención, gloria a Dios. Mas ahora, nosotros ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Antes no teníamos ninguna paga, la muerte, pero ahora tenemos la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Y dice el versículo final, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué nos dicen estos últimos versículos? Que tenemos una nueva ciudadanía y un nuevo dueño. No es que usted piensa que ya, bueno, era libre, somos libres en Cristo Jesús, pero ahora somos siervos de la justicia. Hay otras versiones que dicen que somos esclavos de Cristo y de la justicia. Gloria al nombre del Señor. Somos santificados en Cristo, porque solo la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Si tienen alguna pregunta, aporte, colaboración. Gloria al nombre del Señor. Si tienen alguna pregunta, Nino está por ahí para respondérsela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disculpa. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. ¿O algún comentario o aporte? Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, aporte. Si no hay preguntas, entonces van a preguntar desde allá para acá. El siervo allá. Lléveme al paso, Nina. Sí, como hablábamos, dice que lo que hablamos en secreto se refleja en público, hermano Esmerly. Como hablamos el otro día, que el mismo capítulo habla en el principio, que enfatiza sobre cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Pablo nos dice que tengamos cuidado al inicio cuando dice ese versículo. No es que porque la gracia la tenemos, vamos a andar desenfrenadamente, como explicó Emelín. Tenemos que tener cuidado y ser dignos de esta salvación que nos entregó el Señor gratuitamente, porque no teníamos cómo pagar. Y hablábamos el otro día, lo que nos reunimos los lunes para debatir el tema, que el hecho de que Jesús viniera, y se habló también de que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, es el punto de que esa gracia de Dios, nosotros, cuando Jesús veía cada sacrificio que hacía una persona que fallaba ante los ojos de Dios, que llevaba un palomino, decía, pero ven acá, esto no es el valor que tiene la salvación, un palomino o una vaca. Entonces, yo voy a morir, me voy a entregar en sacrificio para que el mundo pecador sea salvo por mí, pero le entrego esta salvación gratuitamente, pero ustedes no tienen con qué pagarla. Ahora nosotros tenemos que valorar esa salvación de una manera que seamos, tengamos agradecimiento con el Señor, porque nos entregó esa salvación tan grande sin pagar ni uno, y Él pagó el precio por nosotros, y que nosotros valoremos eso como un tesoro. Cuando te entregan un tesoro grande y te dicen, mira, administra ese tesoro, y yo quiero que tú no lo malverses, porque si lo malversas yo voy a venir por ti a pedirte cuenta. Porque nosotros, es verdad que vivimos en la gracia, pero el Señor te va a pedir cuenta por esa salvación, por esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, ese día que fue vituperado,
lacerado, maltratado, le escupieron su cara, hicieron cuantas cosas que hicieron con el maestro, pero él un día va a venir como juez justo a pedirte cuenta por esa salvación que te entregó. Y por eso es que debemos cuidar esta salvación, y hablamos también del tema de que debemos de cuidar la salvación con temor y temblor, pero también hablamos y dijimos que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y otro punto, nosotros debemos de vivir orando para fortalecer la fe, porque es verdad, ya Jesús hizo su parte y Dios hace el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que ejercitarnos en la parte espiritual y fortalecer esa parte para que no desfallemos, para que no caigamos, para que no perdamos esta salvación que nos la regalaron porque no teníamos con qué pagarla. Es cuanto. Dios le bendiga. Así es, gloria al nombre del Señor. Gracias por su aporte. Es así, la salvación es gratis, pero costó mucho. A Jesús le costó mucho. Para nosotros ahora es gratis y debemos atesorarla. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Recuerden que estos cultos, estos estudios están hechos precisamente para dar la oportunidad a que todos participemos. En un mensaje tradicional solamente usted escucha lo que dice el predicador. Es el asunto vertical, de arriba hacia abajo. Aquí es unidireccional. Primero habla el predicador, pero luego pueden preguntar y pueden aportar todos los hermanos. Damaris. Bueno, para que me explique mejor esta parte, que es del capítulo 20, del verso 20, que dice: por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad. Leyó desde el 20 hasta el 22. Sí. Justamente, cuando dice que el fruto de aquello de ser esclavo del pecado era la muerte, ¿verdad? Sí. Ese era, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas? ¿Verdad? Dice, por la cual os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad. Qué lindo, explícame mejor, quiero oír. Se explica ahí mismo el texto. Sí, pero se explica ahí mismo porque dice el fruto. El fruto. Cuando dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque al principio está diciendo que cuando eran pecadores, ¿verdad? Ellos no miraban lo de la justificación, o sea, lo de la justicia. Porque si tú tienes un delito y en pecado, la gente que están, lo voy a poner así, las personas que están afuera en el mundo, ellos se pueden quizá guardar de no estar con una mujer, vamos a poner los hombres, no para la gloria del Señor. Ellos lo hacen quizá por una enfermedad o por cualquier otra cosa. Mas nosotros si nos guardamos, o si el Señor nos guarda, es para santificación. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir al cielo. Nosotros no somos creyentes por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos en ese ámbito. Gloria al nombre del Señor. ¿Puedo entender ahí? Sé santo. Porque yo soy santo. Así dice el Señor. Amén. Por eso tenemos que santificarnos. Por eso dice la palabra, el que es santo que se santifique más.
porque es lo mismo. Ellos no miraban la justificación ni nada de eso. O sea, si yo peco y peco y peco, mi final es la muerte. Pero entonces ahí le dice Jesús, pero lo que se justifica en el Señor, su final es la vida eterna. Y nosotros, por eso es que tenemos que permanecer en Cristo, gloria al nombre del Señor, porque ya la vida eterna está ahí y nosotros tenemos que ir, gloria al nombre del Señor, para la vida eterna. Pero si nos seguimos santificando en el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta o aporte? El hermano Robert, un momento. Dios bendiga, hermanos. Amén. Decía doña Ligia, mi suegra, mi ex suegra, que a Dios hay que andar empinado. Porque y ella usaba esta expresión, porque Él no se le escapa nada. Y una cosa tenemos que estar claro, que Dios es enemigo del pecado y el pecado es enemigo de Dios. Lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Ahora bien, la gracia de Dios, gracias a Él, porque gracias a Él, que por su gracia, porque Él es flujo salvarnos. Pero realmente estábamos muertos en delito y en pecado, ¿verdad? Como usted decía ahorita. Y hay una historia bíblica que narra que una mujer que fue encontrada en adulterio, ¿verdad? La llevaron de Jesús. Y dicen algunos teólogos que Jesús escribía en la tierra los pecados, ¿verdad?, del mundo, de todo aquello que le acusaban. Y el Señor dice una cosa, dice una expresión: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Comenzó a escribir. Comiencen a tirar piedras. Si ninguno tiene pecado, comiencen a tirar piedras. Comenzaron a irse. Pero cuando él pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso. Se fueron. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Así es. Por eso se fueron. No podían tirar la primera piedra, porque todos habían pecado de una forma u otra. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a esa mujer? Yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. O sea, ahí Pablo nos está haciendo un llamado, una aplicación a nosotros como creyentes, que debemos de santificarnos más y más, como usted ha dicho, que debemos de huirle al pecado, que debemos de limpiarnos cada día más. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque en medio de todas estas tentaciones, ¿verdad?, que hay en este mundo, tenemos siempre que pedir al Señor, como decía mi hermano de hoy ahorita, en oración, ¿verdad?, para que nos ayude a continuar con esta vida santa, porque realmente esos son los que se van para allá, aquellos que estuvieron escritos en el libro de la vida, pero que vivían una vida en santidad delante de Dios. Así es. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es importante que hayan entendido el espíritu de todo el capítulo. ¿Preguntas, comentarios? Vamos a hacer una pregunta, a ver si es verdad que se comprendió. Ahorita ya se mencionó, pero vamos a llover sobre mojado. ¿Quién me dice, estamos bajo la ley, sí o no? Levanten la mano los que dicen que estamos bajo la ley. No, una cosa o la otra, las dos no. Ok. Entonces no estamos bajo la ley. Amén. Tú tienes las citas bíblicas que hablan de la ley de la que sí estamos. La sierva va a leer bajo qué ley es la que estamos. Ya quedamos claros que no estamos bajo la ley. Entonces, pero si estamos bajo otra ley, ¿bajo qué ley estamos?
La hermana la va a leer ahora las citas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se dice que estamos bajo estas leyes. La ley de Romano, la ley de la fe, que está en Romanos capítulo 3, verso 27. Si alguien lo puede buscar para leerlo. Romanos 3, 27. Romanos 8, 2. Esa yo la leí ahorita. Romanos 8, 2. Primera de Corintios 9, 21. Gálatas 6, 2. Vayamos, ¿cuál tú tienes, Elizabeth? Romanos 8, 2. Primera de Corintios 9, 21. Gálatas 6, 2. Y Santiago 1, 25. Dice en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para que se entienda claro, la ley de la fe, ¿qué es lo que enseña? ¿Quién dice? La ley de la fe, ¿qué enseña? Que tenemos que creer en el Señor. O sea, es para que se note la diferencia. Una vez cuando estudiamos Juan, se enseñó, fueron los judíos a preguntarle, ¿qué obra tenemos que hacer para agradar al Señor? Y él dijo, la única obra que ustedes tienen que hacer es que crean en quién, en quien Él ha enviado. O sea que esa es la obra. Después las otras obras que vienen son producto de esa fe. Uy. ¿Quién tiene la otra cita? Elizabeth. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Repita que no escuché. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu, ¿y qué nos dice la ley del Espíritu también? Porque ya nosotros no estamos, o sea, tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu y por esa ley debemos de dirigirnos. Gloria a Dios. Elizabeth, Gálatas 6:2. Yo voy a leer Primera de Corintios 9:21 primero. Gloria a Dios. Primera de Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Se entendió esto? Gloria a Dios. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Estas son las leyes que nosotros tenemos que llevar como cristianos. Gloria al nombre del Señor. Santiago 1:25, nos queda esa. ¿Quién la lee? Santiago 1:25. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago 1:25. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Dios.
Así es. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sujeto a esas leyes que leímos, estamos nosotros como creyentes. A la ley de Cristo, a la ley del Espíritu Santo, a la ley que es por fe. Gloria al nombre del Señor. Estamos también, dice Corintios, nosotros que andamos, no es que no andamos sin ley, andamos por ley, dice Pablo, no estamos bajo la ley, pero no es que andamos sin ley. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos que están sin ley. Gloria al nombre del Señor. Pues, sin más nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí fue de grato placer estar aquí, al junto de ustedes, aprendiendo de su palabra. Amén. Un aplauso al Señor.